días, ingeniera Marcia, compañeros y compañeras. A continuación voy a presentar mi tema de exposición de la materia de administración financiera, que se refiere a la estructura de capital. Capital son aquellos recursos en los que se utilizan para poder generar valor, esto a través de la fabricación de otros bienes o servicios, también mediante la obtención de ganancias de utilidades sobre la tendencia y venta de valores. Tiene un objetivo principal que es la de obtener ganancias o intereses sobre una actividad económica o instrumento financiero donde se invierte el dinero, con su característica que es un valor que se puede utilizar para generar más valor. Tipos de capitales. Se dividen según su tipo de propietario, público y privado, según su constitución físico o intangible, según su plazo, corto plazo o largo plazo, y otros tipos de capital: capital humano, emitido, fijo, financiero, físico, social, riesgo, suscrito, de trabajo y flotante. El público. Este es una propiedad del Estado o gobierno, por ejemplo, los edificios de las entidades públicas. El privado, donde los propietarios son agentes privados como personas particulares, empresas u organizaciones. Nos referimos, por ejemplo, a las maquinarias de un agricultor. El físico significa que es tangible y visible, como maquinaria agrícola, ordenadores, estructuras, edificios, etc. El intangible no es tangible, pero es real. Nos referimos a ideas, conceptos, marcas, imágenes, entre otros, que pueden generar valor. El corto plazo. Se espera obtener ganancias en el corto plazo, usualmente en el periodo de un año. Este podría ser, por ejemplo, el capital que se invierte para la reventa de productos que se esperan vender en su totalidad dentro de un año. A lo que se refiere a largo plazo, es el que invierte con una perspectiva de ganancias en varios años. Por ejemplo, la inversión en la construcción de una infraestructura, cuyos beneficios se verán en 5 años. El capital humano. Este es aquel conjunto de conocimientos, entrenamiento y habilidades poseído por las personas. El capital emitido es aquel que emite en forma de acciones. El capital fijo son aquellos bienes que participan en el proceso productivo. El financiero es el valor monetario de los títulos, es decir, que representa la totalidad del patrimonio de una persona a precios de mercado. El físico son bienes de equipo, instalaciones e infraestructuras para producir bienes y servicios. Este es un factor productivo. El social son las aportaciones que los socios de una empresa entregan y por los que obtienen una parte de lo que es la propiedad de la firma. El de riesgo se trata de la inversión en el capital de empresas privadas que no cotizan en bolsa, garantizada por una hipoteca. El suscrito es aquel en el que se han comprometido a pagar los socios o accionistas en una sociedad de capital variable. El de trabajo es la diferencia entre los activos y pasivos corrientes de una empresa. El flotante es un porcentaje del accionario en circulación de una compañía susceptible de ser adquirido por los inversores minoristas que cotizan libremente en bolsa y no es controlado por los accionistas. Estructura de capital. Es definida como la representación en que una empresa que financia sus activos a través de una combinación de capital, deuda o híbridos. También se dice que es la estructura de sus pasivos y sus patrimoniales. La estructura de capital es distinta de la estructura financiera, ya que en esa última incluye lo que es el pasivo a corto plazo y las ventas de reserva.
estructura de capital es un financiamiento permanente a largo plazo de la empresa representado por deuda a largo plazo, capital preferente y capital contable. Consta del capital social, el superávit de capital y las actividades retenidas. Componentes de la estructura de capital. El capital social pagado es el conjunto de aportaciones de socios o accionistas considerado en la escritura constitutiva o en sus reformas. Este está compuesto por capital autorizado y no emitido. Lo constituye la diferencia entre el capital de la sociedad autorizado en las escrituras y la cantidad que se ha puesto a suscripción. Esta diferencia puede o no estar suscrita desde el punto de vista de los estados financieros. No es parte integrante del capital contable, pero sí un elemento de información. El capital suscrito y no exhibido representa la parte del capital suscrito por los socios o accionistas, cuya exhibición se encuentra pendiente de recibir. Deberá presentarse en el estado de situación financiera, disminuyendo el capital suscrito. El capital exhibido representa la cantidad que los socios o accionistas han exhibido o han aportado efectivamente. Las reservas son aquellos beneficios no repartidos por las empresas. Se convierten en reservas con el objetivo de hacer frente a futuras obligaciones. También forman parte de los fondos propios de una empresa y su finalidad es poder hacer frente a obligaciones con terceros que pudieran presentarse inmediatamente. Estas reservas pueden ser legales. Aquí la ley obliga a destinar un 10% del beneficio obtenido por la compañía a reservar durante todos los periodos contables. Las reservas estatutarias. El procedimiento es el mismo que la reserva legal, pero el origen no es la ley, que los estatutos de la empresa obligan a constituir esta reserva. Las reservas especiales. Aquí la ley puede obligar a la constitución de reservas por algún motivo determinado. Las reservas voluntarias. La sociedad en sí misma decide de forma voluntaria establecer esta reserva. Aquí incluyen los beneficios que la empresa ha decidido no distribuir y dejar en el balance de situación. Para constituir una reserva, primero se han de establecer la reserva legal y la estatutaria. El superávit es aquella situación que se genera cuando hay exceso de algo necesario. En finanzas se puede entender por superávit cuando los ingresos superan a los gastos. Existe un exceso de dinero. El superávit operacional es el que se obtiene al restar del superávit económico primario, la amortización inflacionaria del saldo de la deuda pública en moneda nacional. El superávit de capital es el capital o patrimonio neto que no puede ser clasificado como capital social o ganancias retenidas. Lo más común es que surja cuando una corporación emite acciones comunes y las vende a un precio mayor de su valor nominal, también denominado prima de emisión. Se trata de una cuenta que puede aparecer en el balance de una empresa como un componente del patrimonio de los accionistas. El superávit de donaciones son aquellas donaciones correspondientes a bienes y valores que incrementan el patrimonio del ente, tales como propiedades, planta y equipo. También son aquellos bienes recibidos sin contraprestación económica con el fin de atender costos o gastos de funcionamiento. Y el de revalorización de activos. Este es el aumento en el valor del activo para poder reflejar un valor en el mercado actual. Las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas por la empresa
que no se han capitalizado o distribuido a los accionistas. Son conservadas en la empresa y por tanto forman parte del capital contable. Este se clasifica en utilidades retenidas aplicadas a reservas de manera específica. Estas constituyen por disposición de la ley o de la escritura constitutiva de la empresa o por acuerdos de asamblea de accionistas. Las utilidades retenidas pendientes de aplicar. Esta es la parte de las utilidades retenidas que no han sido aplicadas para un fin específico y por consiguiente se encuentran libres. Están integradas por las utilidades acumuladas pendientes de aplicar de años anteriores y la utilidad o pérdida del periodo. Y el total de capital, este se designa con diferentes términos, como por ejemplo patrimonio de los accionistas, capital social y utilidades retenidas, o si es el caso, capital social y deuda. Los factores de la estructura de capital. Existen 4 factores fundamentales que influyen sobre las decisiones de estructura de capital: riesgo de negocio de la empresa, posición fiscal de la empresa, aptitudes de la administración y flexibilidad fiscal. Aquí esta estructura se expresa como es la relación de deuda-capital. La deuda y capital social se utilizan para financiar operaciones comerciales, gastos de capital, adquisiciones y otras inversiones. Hay concesiones que las empresas tienen que hacer cuando deciden si aumentar la deuda o el capital, y los gerentes equilibrarán los dos intentos y encontrarán el capital óptimo. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que menos deuda, más capital, y más deuda, menos capital. La estructura del capital óptimo es aquella que produce un equilibrio entre el riesgo del negocio de la empresa y el rendimiento, de modo que se maximice el precio de las acciones. Mientras más grande sea el riesgo de la empresa, más baja su razón óptima de endeudamiento. Esta estructura se refiere al capital óptimo como la proporción de deuda y capital que resulte en el costo promedio ponderado más bajo del capital, que es el WACC, para la empresa. Aquí se conoce también a lo que es la estructura de inversión de una compañía a través de un análisis vertical. Podrá determinarse la importancia relativa de cada rubro de los activos y su incidencia en el endeudamiento de la firma. Muchos han sido los trabajos que han relacionado la estructura de capital y el valor de la empresa, con un objeto de poder incluir en el segundo a través del primero. Si valoramos una empresa mediante cálculo del valor actual neto de sus flujos de caja futuros a una tasa de descuento determinada, si esta tasa de descuento es el costo del capital, podemos deducir que cuanto menor sea el costo del capital, mayor será el valor de la empresa. Frente a los tipos de riesgo que se presentan en las empresas, podría decir que existe el riesgo operativo. Este riesgo operativo es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos. El riesgo financiero es la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión debido a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros. El riesgo total. Este es un riesgo en el cual depende directamente del título
en cuestión y tiene independencia plena del nivel de riesgo que existe en el mercado. Este es medido por la volatilidad total. Aquí voy a presentar una de las teorías de Modigliani-Miller sobre lo que se refiere a la estructura de capital. Este teorema propuesto por Modigliani-Miller y por Franco Modigliani y Merton Miller constituye la base para el pensamiento moderno en la estructura de capital, aunque es generalmente visto como un resultado puramente teórico, ya que se supone que no toma en consideración muchos factores importantes en la decisión de la estructura de capital. Este teorema establece que en un mercado perfecto y sin impuestos, cómo se financia una empresa es irrelevante para su valor. Este resultado proporciona lo que es la base con el examinar las razones por las que la estructura de capital es relevante en el mundo real, es decir, el valor de una empresa que se ve afectada por la estructura de capital que emplea. Algunas otras razones incluyen los costos de bancarrota, costos de agencia, los impuestos y la asimetría de la información. Esto es dentro de este teorema de Modigliani-Miller. Enfoques de la estructura de capital. El enfoque tradicional es aquella donde existe una estructura de capital óptima, es decir, para reducir el costo del capital. Se hace uso razonable del apalancamiento. El costo de capital no es independiente de la estructura de capital de la empresa. El enfoque de la utilidad neta. En esta utilidad se capitaliza los beneficios a una tasa constante. El enfoque de utilidad neta de operación. Aquí el mercado puede capitalizar el valor de la empresa en forma global y por ello la estructura de capital no tiene importancia. El enfoque MM. ¿Qué significa MM? Franco Modigliani y Merton Miller. El valor de la empresa aumentaría continuamente a medida que se usen más deudas y por tanto su valor se verá maximizado al financiarse totalmente de deudas. El enfoque UPA. Este se basa en la separación de la estructura de capital que maximiza las utilidades por acción a lo largo del intervalo esperado de utilidades antes de intereses e impuestos. La estructura de capital afecta de manera significativa el valor de la empresa y la pone en ventaja o desventaja frente a la competencia. Gracias.